Crowley, bueno, pues creo que todos en Latinoamérica lo conocen muy bien, en España, México, ni que se diga, estaban hablando de Cantinflas, entonces es por ese lado de donde viene nuestro querido Isaac. Se sabe que reside en España y bueno, pues tiene un corazón latinoamericano que ama todo este sector. Acá en Bolivia lo apreciamos mucho porque siempre está con nosotros. Esa es una de las grandes ventajas que tiene nuestro hermano. Y bueno, ¿qué más decirle? Que es un conferencista muy capaz. Hace conferencias y charlas muy especiales y talleres también. Bueno, pues los datos técnicos de estas cosas de Zoom siempre son especiales. No soy muy partícipe de este tema, pero bueno. La ventaja, digamos, es que nos podemos reunir de varias partes en el mismo lugar, ¿no? Pero soy más partícipe de las reuniones presenciales. En las reuniones presenciales, aparte de que estamos ahí, nos podemos dar abrazos, etcétera, la energía de todos actúa de una manera muy especial. Isaac, sin decir nada más, puedes ir adelante entonces. José Luis puede seguir con la invocación. Y Bueno, buenas. Gracias, Alberto. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gusto poder contar con su asistencia. Como decía Alberto, muy contentos de tenerlo Isaac nuevamente en La Paz, Bolivia. Vamos a hacer la invocación. Les pido por favor que cierren los micrófonos. Respiremos profundamente. Pongamos la columna recta y repitamos estas palabras juntos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Bueno, muchas gracias. Adelante, Isaac, los Muy micrófonos son bien. tuyos. Bien, pues ahora sí que está al revés de lo que decimos cuando estamos en España, ¿no? Buenas tardes aquí. Pues sí, es buenas tardes y buenos días o buenas noches en España, porque son las 24 horas los que estén viendo esta conferencia, que lleva como título lo que están observando, la Divina Comedia o el tránsito del alma de la oscuridad a la luz. Es un acercamiento a la obra de Dante Alighieri, este gran poeta del Renacimiento. Una época excepcional que se dio, donde se conjugan y convergen grandes figuras, el arte, la escultura, eh, la pintura, en diferentes condiciones y en diferentes aspectos. Su centro, por lo menos su centro principal fue en Florencia, Italia, aunque también en Roma y en otras ciudades de este de esta bellísima península, se dieron esas condiciones. Es el retomar los clásicos y transformarlos en una visión, vamos a decir, que renovaba nuevamente la vida del arte y la cultura y sobre todo del alma de los seres humanos que habían pasado por esa oscuridad de la Edad Media. Vamos a iniciar con el personaje más importante de esta obra es Dante Alighieri, que desarrolla esta obra, la Divina Comedia. Pero fue una época en que estuvo también Pico de la Mirandola y Nicolás de Cusa, esos filósofos y místicos, Lutero, Kepler, Galileo, Giordano Bruno. Había una necesidad de reparar esa pérdida espiritual y la necesidad de un nuevo mito después de estar saliendo de esa oscuridad de la Edad Media.
al decir oscuridad no quiere decir que en todos los sentidos hubo esa oscuridad. Hubo también un desarrollo y partes importantes de, vamos a decir, de en la literatura y también en el arte, pero fue en el Renacimiento cuando se dio esa gran explosión. Estos antecedentes históricos nos ubican de alguna forma en esta obra. Esta obra que podríamos decir que Dante es una forma de biografía en que él se incluye y reinicia un estilo diferente. Es el drama del alma humana que por la ley kármica se ve obligado a enfrentar. Pero si es sincero, recibirá ayuda y guía en su periplo interior. Aquí vemos a Dante observando el río Estigia y atrás de él está Virgilio, el gran poeta romano, que es el guía que va a acompañarlo, que le va a mostrar ese infierno por el que Dante tanto lamentó, pero que de alguna manera se fue pasando por sus procesos de transformación. Dante tenía a la entrada de su obra, casi al principio, decía, nadie puede llegar al cielo si no pasa por su infierno. Pregunta que vale la pena que todos nos cuestionemos. ¿Somos capaces de vernos tal como somos? No la imagen, no la parte personal, la persona o máscara, ¿no? Según el teatro griego, sino lo que hay tras la máscara. Es el alma que nos redime y nos lleva del infierno al paraíso. Es el tránsito de Dante en esta obra. Pasa por el purgatorio y después llega al paraíso. Siempre con la guía de Virgilio, pero realmente la inspiración y quien ha hecho todo este trabajo para que Dante transcurra, pase su peregrinaje, se purifique, porque realmente Dante hace una confesión al entrar a su obra. Es Beatriz, ese amor, vamos a decir, platónico que Dante tuvo y que de alguna manera coloca a Beatriz como el centro que significaría su alma. Es el alma la que, como en el hilo de Ariadna, ayuda a Teseo a entrar, a salir de la cueva o del laberinto del Minotauro. Es ella la que siempre está a nuestro lado, como en la obra del Quijote y Sancho Panza, la campesina regordeta, que el Quijote la veía como una mujer bellísima, porque veía la belleza y era la representación del alma. Tenemos que conocernos y aceptarnos tal como somos, no como nos gustaría ser. Los mecanismos de la personalidad son complejos, porque la personalidad tratará de proteger la imagen que presenta ante el mundo y ante los demás. Siempre será mejor de lo que somos. Hablo en general. Habrá siempre casos de personas, individuos que se han trabajado a sí mismos y tienen una honestidad interior muy fuerte para aceptar lo que hay. No podemos, vamos a decir, verter este proceso, transcurrir por estos lúgubres estados por el que pasa Dante, sin cuestionarnos. ¿Cómo es nuestro infierno? Tenemos idea de que el infierno también está dentro de nosotros, en el sentido de ese aspecto que el doctor Carl Gustav Jung decía que es la sombra, la parte oscura de nuestra naturaleza, que no representa, vamos a decir, la maldición, sino representa la esperanza, porque gracias a ella y sus obstáculos, yo voy ascendiendo hacia esa cumbre, hacia esa montaña que Dante veía que es la felicidad, la transformación, la purificación, y que no podía llegar porque tenía que pasar primero por ese infierno. El autoconocimiento es un requisito sine qua non. Ya el oráculo de Delfos insistía en ello. Hombre, conócete a ti mismo. Todas las tradiciones que hablan y todos los movimientos para el desarrollo del ser humano en su parte personal y en su parte espiritual siempre demandan el autoconocimiento.
Y eso nos ayuda a entender por qué este tránsito de Dante que vamos a iniciar en unos momentos. Cuando descubrimos y aceptamos verdaderamente nuestra naturaleza, damos un paso hacia nuestra realización. No es negando la oscuridad como la luz prevalecerá, sino es asumiendo aquello que hemos reprimido, el mal en nosotros como nos transmutamos. O sea, la transmutación, la metamorfosis que ocurre es cuando aceptamos lo que hay, ese mal en nosotros, esa oscuridad que siempre hemos reprimido por las mismas condiciones que estamos situados en el mundo, la presión social, las tradiciones religiosas, que casi siempre enarbolan la luz a costa de destruir a la oscuridad. Unificando nuestra naturaleza completa es cuando realmente damos pasos importantes. El doctor Jung, en una de sus obras, el Libro Rojo, decía, no se quiere seres perfectos, se quiere seres completos. Analicen esa declaración. La perfección no la alcanzaremos en este plano material. Como personalidades, vamos a decir que nuestra naturaleza está hecha de limitaciones, de imperfecciones, porque desde el origen del ser humano, desde la emanación o creación del ser humano, los seres que participan en su formación no eran perfectos, ¿sí? Seres que tenían diferentes grados de madurez, que, vamos a decir, venían de otras evoluciones y que al final estos grupos de seres fueron entrando poco a poco para activar nuestra mente a mediados de la raza alemana. Pero esa imperfección ya viene desde la fundación del doble o Linga Sharira. Los Peters Barishat de la luna tampoco eran el sumum, todos tenían diferente grado de madurez. Esto nos lleva a entender que la naturaleza humana va a bregar, vamos a decirlo así, con esas imperfecciones en nuestro tránsito por la tierra, para alcanzar poco a poco ese equilibrio y armonía entre la luz y la oscuridad. No se trata de destruir la oscuridad, se trata de equilibrarla, sin ir a los extremos que el mismo doctor Jung en el Libro Rojo nos dice, y nos dice la señora Blavatsky en la Antropogénesis. Ambos son necesarios porque ambos emanan de la vida una, del primer logos. Y ambos son mecanismos que nos permiten tener a la mente, a bajar, para tener autoconciencia. Sin estas dos polaridades no habría evolución. Reflexionenlo, cuesta trabajo a veces aceptar este aspecto, para que he estado dando algunas, vamos a decir, conferencias sobre este tema en algunos lugares de aquí de Bolivia. Pues en algunos lugares, pues, les cuesta, vamos a decir, entender o remar con el concepto que la luz y la oscuridad son las dos caras de la moneda y no puede ser destruida una porque la otra desaparecería. Es la fuente de la vida una de la que emana y todos lo llevamos. Ahí ven ustedes en esta parte del pergamino del libro de Ani, el libro de los muertos de Ani. Arriba está el primer pajarito que ven, es el Ba o el alma. Y abajo es el Ka o la energía. Y en la puerta de la tumba está la sombra. Le denominaban Kaibit. Los egipcios tenían conocimiento de ese aspecto ya desde la época del Imperio Antiguo, porque aparece en los muros de las tumbas de los primeros, ¿no?, de la quinta o sexta dinastía. En la tumba de Unas o la tumba de Pepi ya aparece mencionado este aspecto en la constitución del ser humano. Bueno, aquí hay una estructura de la Constitución. Ustedes podrán de alguna manera recordar, sobre todo la mayoría que ya tiene suficientes conocimientos de los principios o la constitución del ser humano, pues está la parte espiritual contenida por el alma buddhi o el alma espiritual, o en la parte espiritual también se le llama atma. Y después viene el aspecto de manas, que podríamos denominarlo en una forma doble, pero en realidad
el segundo aspecto, la mente de la personalidad es una proyección, una creación por Kriya Shakti de la mente superior. De ahí nuestra inconsistencia como seres, como seres personales. Tema que se debate. Les referiré a ustedes al libro de los sueños de la señora Blavatsky, donde ella habla de este tema. Pasiones, instintos animales, porque tenemos una naturaleza también animal. Está el cuerpo físico, está vamos a decir, el cuerpo astral o doble etérico, linga sharira, y la vitalidad o prana. Dividimos en tres aspectos: la parte espiritual, que es permanente y eterna, y temporal, la parte inferior. Aunque le he dado forma a los principios, no lo tienen como aquí aparece, pero facilita a veces la enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera pudiera representar la mente superior a Virgilio, que guía a Dante la personalidad, si queremos darle una interpretación a la obra. Y el alma, que está siempre conteniendo a lo eterno, es la que inspira a la mente superior para que la personalidad se transforme. Es el Viernes Santo, dice en la obra. Está escrito en poesía, en forma poética, pero también hay obra en prosa. Y Dante tiene 35 años. Vean esa edad. Se hablan mucho en la psicología, sobre todo analítica y psicología de humanista y transpersonal, de que hay un conflicto entre los 28 y 35, 38 años, ¿no? Es una especie de crisis existencial en donde la estructura interna hace un repaso de la vida que llevo y me muestra mi estado interior. Dice la obra, necesita de un plano superior, pero ve que por encima de su cabeza el monte de la felicidad, que está por aquí arriba, vamos a mover esta imagen, ese es el monte de la felicidad. Él lo observa pero Dante se siente incapaz de hacer el viaje hacia ahí solo. 35 años, una de las etapas más ricas y más potencializadas del ser humano. Ahí es un ciclo de crecimiento sin detenernos. A partir de ahí se puede hablar de una meseta que dura hasta los posiblemente 45, y en algunos casos más allá, hasta los 50 o 55, si ha habido un cuidado en la forma que vivo, en la alimentación, la vida que llevo. Y a partir de los 55 o 60 empieza lentamente el declive dramáticamente. Todo depende de aquella vida que he estado llevando. Pero Dante tiene una crisis. Quiere la felicidad, pero se siente incapaz de ir tras ella. Hay muchos elementos que lo impiden. Y esos son los que se encuentran en ese lóbrego bosque. Dice, a la mitad del camino de mi vida me encontré en un oscuro bosque en el que me había perdido. Analicen, ¿qué significa un oscuro bosque? Un oscuro bosque también como este que he encontrado. Vemos a Dante perdido, lleno de temor y miedo, porque no sabe cuál camino a seguir, porque ha pedido la fe, y lo dice más adelante. No tiene sentido su vida. Una de las formas en que el alma nos llama o nos hace pedir la atención para que la atendamos es haciendo que perdamos el sentido de la vida. Todos tenemos un sentido, un propósito. Analícenlo ustedes. ¿Cuál es el sentido y propósito de sus vidas? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Qué objeto y fin le están dando a ese sentido? Pueden ustedes dar diferentes respuestas, pero realmente el sentido de la vida, cuando lo tenemos, es para permitir que aquello que soy yo verdaderamente se desarrolle. Convertirme en lo que soy, en ese centro
como decía el evangelista Juan, el centro, en ese Dios, vosotros sois el templo del Dios vivo, en esa divinidad que está en todos nosotros, en esa parte espiritual, como vimos en el diagrama. Pero todos pasamos por esta etapa lúgubre, perdidos, sin sentido como Dante lo describe. Y el párrafo que menciona antes dice, la selva oscura como lógubre mundo del pecado. Dante no se comprende a sí mismo ni el propósito de su vida. Está perdido. No sabe para qué vive. Creo que todos hemos tenido alguna vez alguna experiencia de este calibre. Algunos antes de entrar a la sociedad teosófica, por lo menos yo lo tuve entre los 24 y 26 años. Fue necesario, sí, ahora lo veo de otra forma. Y no luché tanto para evadirlo, sino para vivirlo. La importancia de que tengamos que pasar primero por ese infierno para poco a poco ir subiendo hacia el paraíso, como dice Dante, o para ir ascendiendo a una nueva etapa, es muy importante. Casi todas las nuevas etapas la antecede una etapa oscura. Una etapa en que yo me veo y me muestro, como aquí en este caso Dante, con las famosas alimañas. En el sendero a Dante le salen 3 alimañas. Un león, de la agresividad, de la ira. Un leopardo, vamos a decir, de la oscura intención, del planear cosas ocultamente, como podría pasar. Ustedes ubíquense en el mundo del Renacimiento en Florencia, ante tantos personajes, donde pues había muchísimas formas de moverse a la cabeza con Lorenzo el Magnífico, que recibía a todos estos artistas y los apoyaba, y una loba de la concupiscencia. ¿Por qué Dante se enfrentó a estas 3 alimañas? ¿Qué representaban en Dante? A veces en nuestros sueños aparecen animales. Algunos los pueden interpretar como instintos. Dependiendo de la actitud del animal en nuestros sueños, puede representar un cierto equilibrio con aquellos instintos y el tipo de animal que representa ciertos instintos o ciertos aspectos que están reprimidos y estoy en conflicto con esas partes. Siempre que tengamos sueños con animales, deberíamos analizar esta parte, además de otros aspectos que pueden representar. La voluntad está presente, dice Dante, ya en prosa, en mí, pero no encuentro la manera de hacer aquello que es bueno. Vuelvo a decirles, ubiquémonos en el mundo de Dante, en ese renacimiento en Florencia, donde para a veces deshacerse de alguien el veneno era el arma más valiosa. Hubo un problema muy grande. Saben ustedes que Lorenzo el Magnífico, y creo que uno de sus hermanos, creo que Lorenzo el Magnífico murió asesinado en una iglesia. ¿Quién cree que lo mandó a matar? El Papa, con uno de sus parientes que lo tenía en Roma. O sea, de ese calibre ocurrían las cosas en ese mundo. Y dice a continuación Dante, y tras la pista del león, una loba se abalanzó sobre mí. Un horror famélico, increíblemente voraz y consumido. Y a continuación lo dice con tanta vibración. ¿Y a cuántas almas ha enviado al dolor eterno? Aquí estaba confesando Dante de las mujeres a las que veía la obra de la concupiscencia, del erotismo, que vamos a ir en el extremo. ¿A cuántas mujeres, a cuántas almas había enviado al dolor eterno? ¿A cuántas mujeres había, vamos a decir, atraído y lastimado, como él está confesándose? Por eso no puede encontrar el camino hacia la montaña de la felicidad, porque esta carga se lo impide. Estos 3 animales que representan
su estructura instintiva, vamos a decir, su parte sombría. Ya alguna vez tuve una paciente con la loba y por supuesto lo importante es de que ella reconociera que la loba no representaba ninguna entidad rara, sino que representaba una parte de su vida que ella negaba y que no quería aceptar. Las alimañas le cierran el camino a Dante y ahí se confiesa en su obra y nos dice el dolor que lo acompaña. En ese momento psicológico del poema, Dante ve una figura junto a él y exclama: ten piedad de mí, seas lo que seas, sombra u hombre viviente. Es mejor que me sigas. La figura le dice, es mejor que me sigas, le dice Virgilio, el gran poeta. Yo seré tu guía. Interesante punto de vista. Y aquí refrendamos mucho lo que siempre da. Yo recuerdo a Krishnamurti que insiste, la guía la tenemos internamente. Llevamos al maestro interior, sin entrar en polémicas de los maestros externos, que a veces no están mucho de, vamos a decir, maestros de todo tipo que hay en este, como me decía alguna vez Juan Viñas, en este supermercado espiritual. ¿Sí? No me refiero a ciertos maestros que todos tenemos en cuenta por el estudio que hacemos, sino al mundo en que nos rodea. Y es interesante que Dante se sienta, vamos a decir, apoyado y guiado por este ser, que podría ser su yo superior, como caso de Sócrates, ¿se acuerdan? Sócrates tenía su daimón, una especie de ser superior, de un ser que estaba ayudándolo, que cuando algo lo hacía mal le decía, no, no lo hagas. Solamente cuando se equivocaba Dante intervenía el daimón, mientras no intervenía. Y al final cuando Dante es cuestionado y obligado a que tome cicuta o que se rechace todo lo que ha enseñado, o sea, se niegue a sí mismo en sus principios y enseñanzas, él decidió seguir adelante y tomar la cicuta y el daimón guardó silencio. ¿Qué sería de Occidente si Sócrates se niega a hacer traición a sí mismo o se niega? Quizá no tendría el peso, tendría peso mucho sobre la filosofía platónica, socrática, pero no tendría el peso que ha tenido, porque parte de nuestra visión del mundo en Occidente tiene que ver con estos personajes, con la Grecia, con toda la sabiduría de los presocráticos, los socráticos y los neoplatónicos, ¿no? Etcétera, etcétera. La figura de Virgilio que ha sido enviada por Beatriz, que aquí la vemos, para ayudarlo por el infierno a Dante. Beatriz es el alma, vamos a utilizar esta simbología. El alma que viendo esa lucha interior por buscar salir a través de todos aquellos aspectos que yo he generado y salir adelante y purificarme en el purgatorio, porque Dante pasa por el purgatorio. Un punto interesante que alguna vez en algún comentario que se hace a la obra se decía que Dante ve a muchos personajes en el infierno que él desarrolla en su obra. Incluso vamos a ver que ve a papas, a sacerdotes, a sus parientes, amigos, y de alguna manera todo eso nos muestra que esa visión que él tenía del concepto de la trascendencia estaba muy ligado a las experiencias que normalmente todo ser humano vive. Estamos en este plano para, diríamoslo así, nadie niega que tenemos que cubrir nuestras necesidades, pero estamos para superar los obstáculos que Luzbel o Satán, como ustedes le quieran llamar, nos pone en el camino para crecer y desarrollar. Esa es la función de estas figuras o de estos seres, que es en realidad uno, pero por cuestiones a veces
de la terminología religiosa se le ha llamado de dos maneras. Virgilio conduce a Dante al lugar donde los espíritus arcaicos sufren dolores y se lamentan. A ese lugar en donde los seres, vamos a decirlo así, del pasado, aquí hablan de espíritus arcaicos, seres que han desencarnado y que viven lamentándose por aquella siembra que hicieron en los planos materiales cuando vivían. El infierno privado de cada uno de nosotros está ahí esperando que nos enfrentemos a él y nos encontremos impotentes para avanzar sin ayuda. Todos consideran que podemos enfrentar nuestro infierno. Pregúntense. Enfrentar nuestro infierno es conocernos y vernos tal como somos, no como nos gustaría ser. Una analogía sería ver el cuadro de Dorian Gray en el sótano, porque nosotros nos queríamos mantener aceptados por la sociedad. Si podemos sin arrugas, que es muy difícil, pero más o menos. Pero ser aceptado significa mostrar una imagen que no me representa totalmente. Lo real está tras ella, en las profundidades de mi ser, donde puede que estén reprimidas muchas cosas o negadas, porque no quiero aceptarlas, dado que me mostraría de una manera que no sería aceptado. Y eso la personalidad lo cuida mucho. Piénsenlo bien. Si somos seres reproducidos por la mente, bueno, vamos a poner un ejemplo. Piensen ustedes en los sueños. De paso les hago la propaganda de un programa de sueños que va a haber en los cursos de ADIAR para el año que entra. Y ojalá puedan ustedes inscribirse, porque vamos a estar trabajando sobre sueños en diferentes aspectos, desde el enfoque teosófico, psicológico, junguiano. Vamos a decir una combinación. Ustedes tienen un sueño. Ahí aparecen ustedes como la personalidad del sueño, ¿no? Lo que observa lo que está pasando. Aparece a lo mejor un vecino, un pariente o un amigo del trabajo. Y hay una especie de escena. ¿Quiénes representan esos seres? No son ellos, no están representando a los seres, vamos a decir, exteriores que ustedes conocen. Están representando aspectos emocionales por lo general, o mentales, ¿sí? Emocionales, mentales. Que la parte interior, sea el yo superior, o el ser superior, o el alma, desean que ustedes sean conscientes para que conozcan que hay aspectos que ustedes han dejado, olvidado, reprimido y que los deben recuperar. Todos esos personajes son creaciones de la mente por Kriya Shakti. Hay creaciones de la personalidad, porque hay sueños de la personalidad, dice Blavatsky en el librito de los sueños, y hay creaciones del yo superior que se le llama grandes sueños. Son sueños más espirituales, proféticos y de otros varios tipos. Los otros tienen que ver con la problemática diaria y la vida. Pero lo interesante es que esa creación de la mente, de ese poder que en un momento dado casi toda la humanidad lo tuvo, pero se atrofió por no ser usado y por materializarnos. Y solamente creo que el 99% no lo tiene y 1% quizá de algunos seres muy avanzados los pueden expresar. De alguna manera lo tenemos. Cuando ustedes se dedican a desarrollar un proyecto, ustedes crean primero el proyecto en la mente, debido a que reciben información de los que les solicitan el proyecto y lo plasman en un plano. El plano pasa del arquitecto al ingeniero y del ingeniero al maestro constructor. Y construyen, por ejemplo, un puente. Pero eso se lo tuvieron en la mente. La diferencia de Kriya Shakti y esto, que es la forma ya limitada de la mente para crear cosas, es que Kriya Shakti, la mente pensaba en el puente y lo emanaba.
Dirán ustedes, uy, 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 eso es demasiado. Nos dice la tradición oculta que los primeros seres en la raza lemur, cuando llegaron los Manasaputras, los Kumaras, los Anishvatas, hubo algunos de ellos que crearon por Kriya Shakti a seres humanos, que a su vez formaron la base de toda lo que sería la gran fraternidad o las escuelas ocultas de instructores para conservar el conocimiento dado desde esa época antiquísima. O sea, esa habilidad existió y fue usada por los primeros seres, vamos a decir, jerarquías o seres que participaban en la reproducción de los seres humanos. Aquí vemos al que ya conocen, al que vamos a conocer algún día, probablemente, Aqueronte, creo que se llama, y va en su barca por el río Estigia, llevando a las almas de un lado hacia el otro, del lado de los vivos al lado de los muertos. Aquí tenemos la imagen más de Doré, este grafólogo. Dice, Dante se ve invadido por una genuina y profunda ansiedad y grita, oh mi amado maestro, mi guía en los peligros, le dice a Virgilio, quédate a mi lado en el terror de mi corazón. O sea, de repente Dante se llena de miedo. Y Virgilio le responde, no te dejaré vagar solo por este infierno. O sea, lo anima, lo alienta, que siempre sucede cuando estamos nosotros haciendo un trabajo para corregir, para ver, de habernos dado cuenta de cosas y queremos superarlo y estamos luchando con aspectos a veces que son tan poderosos que nos sentimos que nos rebasan. Este tema nos abarca a todos los seres humanos, nos toca a todos el corazón. Dante tuvo vamos a decir, esa genialidad, como la tuvo el creador del Quijote de la Mancha, ¿sí? Y como la tuvo Homero para vamos a decir, el mito novelado de Ulises. Todos tienen una interpretación muy especial. Y en este caso, nos puede mostrar que esa enseñanza que siempre se mantuvo oculta para la transformación del ser humano, ya venía de alguna manera transmitida desde la época antigua. Al comenzar su viaje, se detiene en la antesala del infierno, Virgilio y Dante. Dice que se oyen los lamentos angustiados de los oportunistas. Son las almas de los que en vida no fueron ni buenos ni malos, solo actuaron para sí mismos. O sea, son aquellos que más quieren mojar, ni decidir nada para no tener problemas, no equivocarse y no tener problemas. Mejor estar observando cómo pasa la vida. Virgilio dice que no tienen un lugar en el infierno, ni en el cielo. Entonces los pone junto a la puerta del infierno porque no hay lugar para ellos. No se atrevieron a pecar, a cometer fallo, pero tampoco tuvieron ninguna iniciativa, se mantuvieron observando, ni aportaron nada a la vida. La psicología moderna nos llamaría personas bien adaptadas. Suena un poco complicado. Saben evitar meterse en líos. Dante los considera vivir de rodillas en la obra, por lo que no está ni en el cielo ni en el infierno. Cualquier persona que no sea ni buena ni mala, no está viviendo una vida auténtica. ¿Qué me dicen de eso? A veces nos sentimos que las acciones negativas que hemos cometido nos condenan. Chicos, si nos ponemos a ver cuántos seres serían condenados, encontraríamos casi toda la humanidad tiene acciones buenas y malas. Más malas que buenas porque nos arrastra el animalito que traemos encima.
y que tiene más fuerza que la parte espiritual, en algunos o en muchos, y cada vez menos cuando yo empiezo a disciplinar a mi personalidad, a conocerme, a tocar los puntos débiles para poder ir haciéndolos más fuertes. Pero no podemos evitarlo. Cualquier persona que no sea ni buena ni mala, no está viviendo una vida auténtica. Reflexionen. ¿Viven ustedes una vida auténtica? Eric Fromm decía en una de sus obras, dice, hay personas que van por la calle, con su familia, muy conocidos del pueblo, de la ciudad, se le considera de las fuerzas vivas, como dicen en algunos lugares, paga sus impuestos, va a la iglesia, da el saludo fraternal, cumple todos los requisitos que socialmente podrían pedirse de alguien que tiene cierta figura en la sociedad. Pero dice a continuación, pero hace tiempo que está muerto, se murió, ya no aporta, simplemente vegeta, vive. Eric Fromm es duro en esa declaración que hace en su obra. Y algo de nosotros podría haber en un momento dado que no queremos intervenir, sobre todo para defender a personas que están siendo atacadas y que son inocentes. O que se está abusando de un niño, o de un animal, o de una mujer. O aquellos que son débiles y no pueden defenderse. Eso, a mí eso de que es quizás su karma y por eso les toca, me parece una salida, vamos a llamarla así, ignorante del servicio y la atención que tenemos que dar al sufrimiento para evitar. Virgilio no solo interpreta los niveles del infierno, sino que será un ser vivo y presente en el mundo de Dante. Pero aparece un primer obstáculo. Dante dice, poeta, tú que debes guiar antes de que confiese en mí para tan arduo pasaje, mírame, y mírame a través de mí, y puedo ser yo digno. Aquí siente desconfianza, como cualquiera que empieza su trabajo interno o enfrenta una crisis, que sabe que es una crisis que viene del alma, no es una crisis de la personalidad. No me siento a veces hasta digno de vivir esta experiencia. Virgilio le contesta fuerte, ¿y ahora qué te retiene? ¿Por qué te sientes, por qué te retrasas? ¿Por qué estás duda desconsolada y esa atemorizada palidez? Le reprende, le dice, ¿por qué estás en ese estado? ¿Por qué no te sientes digno y de que yo confíe en ti? Si no, no estarías aquí contigo. Virgilio entiende sus palabras y la mirada de sus ojos. Tu alma está ahogada por esa cobardía, le dice Virgilio, que aqueja a tantos hombres alterando su camino y su resolución ante los peligros imaginarios. Y así emprende lo que Dante llama el duro y peligroso descenso a los infiernos. ¿Cuántos de nosotros a veces no nos sentimos acobardados por iniciar un proceso de transformación? Los temores más que los de Dante, en ese sentido, son los temores de que no sea aceptado en el mundo, de que mi familia me rechace, de que yo no sea socialmente aceptado, porque tengo ciertas costumbres o conductas que no representan el volumen de la sociedad en la que estoy inmerso. Y la gente me va a señalar. Parece raro ese señor, mira. Ya si es vegetariano es raro, pero es más raro porque dice la verdad, trata de ayudar cuando puede, no se mete en líos. Y empezamos a ser raros en una sociedad en que todo lo que ustedes y yo hemos profesado en un momento dado, que la humanidad profesó en su momento, que la enseñanza teosófica y no solamente la enseñanza oculta y la enseñanza de las grandes escuelas de sabiduría
enarbolaron en un momento Pitágoras, misterios de Eleusis, de Samotracia, de Egipto, pareciera que han pasado de moda. Y que lo que prevalece, pues, es el abuso, la ignorancia y, vamos a decirlo así, el aprovecharme de toda aquella oportunidad desde el punto de vista de mi egoísmo. El pecado no consiste en tener problemas, como dice Dante en su obra, sino en no ser capaz de reconocerlos y enfrentarse a ellos. Cuando tenemos un problema, somos totalmente responsables. Ustedes se consideran 100% responsables. O la persona que creó el problema, o yo la creé el problema, pero me disculpo acusando a algunos personajes. Es posible, yo tengo una parte, pero no la quiero ver, porque para mi imagen personal me degrado. Yo me consideraba bastante bueno para muchas cosas y de repente cometo errores y fallos. Tiendo normalmente a acusar a otros, a la situación, a las condiciones. Y si no hay manera, pues le digo, es también culpa de Dios. Él me mandó esta experiencia. Hacernos responsables, reconocerlos y enfrentarlos es determinante, es sine qua non para poder superar. Los problemas están generados por lo general, esto es, nuestras estructuras no desarrolladas. Y por supuesto, por ese aspecto sombrío que insiste en crearnos problemas para que los veamos, para que no nos detengamos buscando excusas para salirnos de la situación. No, pues, no progresamos si lo ignoramos, no progresamos si lo reprimimos, progresamos cuando los aceptamos, cuando los reconocemos. Como decía Ken Wilber, líder de la cuarta fuerza, la transpersonal en psicología, reconozco el problema o la situación, la acepto, pero no me voy a identificar en el futuro de esos actos que yo cometí para provocar. Una fórmula simple, pero si la sabemos usar, podría detenernos antes de cometer más fallos que crean problemas. Esta es como una imagen del infierno que desarrolla Dante en su obra. Es un diagrama que habían hecho algunos para que pudiéramos entender. La parte superior es el cielo y la parte inferior son los infiernos. Y los clasifica por lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia. Diferentes niveles representan diferentes aspectos de las debilidades humanas. En realidad, podría también estar describiéndose en esta parte, nuestra parte divina y nuestra parte personal. Virgilio le dice a Dante, entiendo tus palabras y la mirada de tus ojos. Tu alma está ahogada por esa cobardía que aqueja a tantos hombres, alterando su camino y su resolución ante los peligros imaginarios. Le planta esa afirmación Virgilio a Dante. Te estás imaginando cosas. Vives en el futuro. Tratemos de vivir en el presente. Dante temía muchas cosas porque traía el peso de las alimañas, ¿recuerdan? Cuando uno ha cometido acciones muy duras, hay un temor que nos embarga y no sabemos por qué. Deberíamos de reconocerlo y empezar a hacer un pequeño plan para ir abordando, identificar esos aspectos. Krishnamurti insistía mucho que observáramos cómo nos comunicamos con los demás, cómo nos relacionamos, y podríamos descubrir muchísimas cosas de nuestro aspecto interior. Dante dice, oh mi amado maestro, mi guía, mi señor, condúceme. Y así ya, ahora sí, emprende lo que Dante llama el duro y peligroso descenso
a su infierno o a los infiernos. Nos debe hacer reflexionar. Nunca podremos tener aquella realización, aquel estado de equilibrio y armonía si antes no depuramos todos esos afectos infernales, vamos a llamarlo así, parafraseando a Dante, que todos llevamos en nuestro ser. Son parte de las lecciones, los obstáculos que nos ha puesto, vamos a decir, Lucifer o Satán, como quieran, dice la señora Blavatsky, para que los podamos superar y desarrollar capacidades. En los diversos niveles del infierno, y esta imagen me encantó para poder mostrarlo un poco más. Ven que lo que mencionamos hace rato, la lujuria, la envidia, y así van bajando los niveles hasta la fuente profunda. Estas son imágenes de algunos diseñadores que trataron de interpretar lo que dice Dante en su obra. Después de empezar a descender, se encuentra primero a los glotones. Es interesante hablar de los glotones. El alimento es básico para nuestra naturaleza, para cubrir nuestras necesidades básicas. Pero ¿qué ocurre cuando excedemos el alimento por el disfrute del mismo? Y no me refiero a que a veces comamos un platillo que nos gusta, sino que constantemente estemos haciendo, ingiriendo, incluso después de que estemos satisfechos, porque el platillo ese me gusta. El tema de la glotonería o de los alimentos es complejo. Muchos de los seres humanos tenemos como formas de escape o distracción la comida. Otra forma es el sexo, la distracción de la diversión, la distracción de los trabajos obsesivos. Todo aquello que sea obsesivo y que nuble mi mente, mi conciencia, es un escape. Nos estamos evadiendo. Las drogas y el alcohol son las partes más fuertes. Hay una evasión casi completa con la droga. No crean que es esto raro. Una historia de nuestro desarrollo y de la literatura, por ejemplo, de los evangelios, aparecen ahí en el monte de Getsemaní 3 discípulos que acompañan al Maestro Jesús, que va a orar a su Padre. ¿Y qué ocurre después de que 3 veces les dice que se mantengan despiertos? Se duermen. ¿Qué significa dormirse? Evadirse. Negar la experiencia, no querer enfrentarla, o no poder entenderla, no poder verla. Los apóstoles representan de alguna manera aspectos nuestros. La evasión y la distracción son uno de los problemas y dilemas que enfrenta el estudiante y el buscador serio en el mundo moderno. Tenemos una inmensa cantidad de aspectos que nos distraen, nos evaden. Y eso es una rémora que tenemos que analizar y cuestionar. ¿Vivimos realmente en el presente o constantemente estamos yendo al pasado por momentos agradables o perdiéndonos en el futuro? Y de remate evadiéndonos, porque me quedo en el pasado, en una situación que fue ideal para mí, según yo. Y no enfrento un problema que tengo a unos pasos, porque me siento tenso, me incomoda, me saca de mi espacio de confort. Ay, no, es que flojera atender a este tipo de problemas. Cuestionémoslos. Es uno de los primeros infiernos que encuentra Dante. El segundo, los iracundos. Bueno, yo creo que todos tenemos algo de eso. El tema de los iracundos. Acuérdense que hay grados, ¿no?, de iracundos. Primero está la irritación.
después está el enfado, después está la ira, después está la violencia. O sea, va por grados. Como personalidades podríamos entender que la irritación y el enfado pueden aceptarse, entendible. Yo me puedo enfadar por lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, o lo que pasa en Ucrania, ¿no? Por decir algo. Pero es parte de mi propia respuesta ante un dolor y un sufrimiento muy grande. El problema es que si mi enfado pasa a la ira, y ahí se arregló el tema, ya me metí en problemas. Es digno de ser analizado como parte de aquellos aspectos. Y no lo confundamos con el tener carácter. Sin el carácter no hacemos nada en la vida, la fuerza. Ahora, si tengo mal carácter, eso es otra cosa. Aquí tenemos a Dante ante los ambiciosos, ¿no? Congelados, están inmersos en el lago y están congelados entre las diferentes partes del mismo. Ahí Dante reconoce, creo que a un pariente de él. Virgilio lo observa y observa también la tristeza que tiene Dante al encontrar a este personaje. Y así van repasando poco. Fíjense que Dante no está metido en el tema, por ejemplo, de la concupiscencia aparentemente. Él observa todo el dolor y el sufrimiento de los diferentes niveles y lo va transformando. Un punto interesante a analizar. Los maliciosos y sembradores de odio, formas animalescas, destructivas. Por eso la pantera que ve era la malicia. Dante tenía ese aspecto, que tenía que manejar en esa corte de los Médicis, porque era difícil protegerse ante diferentes personajes que acudían a esa reunión. Los traidores se convierten en animales, en plantas, ¿eh? Traicionan su naturaleza, sus principios. Recuerden que tenemos ciertos principios que nos sostienen como seres divinos viviendo una experiencia humana. Esto me encantó. Se lo oí a un conferencista y me parece que vale la pena porque nos hace reflexionar. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Les aseguro que si lo pensamos y lo reflexionamos, cambiaríamos varias formas de actuar. Y estaríamos mucho más dispuestos y atentos a transformar nuestras vidas. El pecado no consiste en tener problemas, sino en no ser capaz de reconocerlos y enfrentarnos a ellos. Ya lo dije antes. ¿Por qué atribuimos que no los podemos reconocer? Porque decimos, bueno, a todos los hacen. Pues ya, ok. No importa. Pero eso se debe mucho a la madurez interior. Recuerden que de acuerdo a la enseñanza oculta, la madurez de un ser humano, de un individuo interiormente hablando del alma, es por las encarnaciones que ha vivido. Cada encarnación crea un espacio por las experiencias que hemos vivido. Y debido a la cantidad de encarnaciones hay un espacio suficientemente amplio para que la enseñanza oculta o las verdades las pueda yo admitir y las haga mías. Y aceptaré que la compasión, que el amor, que la sabiduría, que la justicia, que el equilibrio son sumamente importantes y que reflejan a la esencia divina, al rayo eterno que está dentro de mi naturaleza. Entonces, los problemas deben ser reconocidos y enfrentados, sobre todo cuando son personales. Debemos estar preparados para llevar a cabo ese trabajo. Las almas orgullosas son otro de los aspectos que Dante y Virgilio observan en el más allá, en el mundo infernal, el orgullo. ¿Cuántos aspectos de cuántas veces
con el orgullo que a veces mostramos, hemos roto amistades, parejas, que nos sentimos defraudados y nos elevamos a un pedestal diciendo que yo, que lo he hecho todo lo mejor, me han tratado así. Ahí el orgullo y la vanidad de la estructura personal, tendríamos que trabajar con ello. Esto es como un catálogo de aspectos que deberíamos observar, que en la época de Dante parecía que estaba, por supuesto, difundido en todos los aspectos, en él y en algunos otros personajes. O sea, al hablar Dante de estas partes, habla también de sus propios fallos. En ese tránsito de Dante y Virgilio ven pasar demonios junto a ellos. He querido sacar esta imagen de los demonios que están en ese infierno. También ven a los amantes, ¿no? Aquellos, en la historia, no recuerdo mucho de la obra, y la historia de una pareja que se amaron sobre todas las cosas y rompieron reglas sociales de la época. Y ahí se ven a todos aquellos que han sacrificado, traicionado a sus parejas, por el amor y la... Para esa ética y visión de Dante, eso era parte de un lugar en el infierno por los pecados que habían cometido. Quizá nuestra visión ahora pudiera variar, pero nos interesa que ustedes y yo nos ubiquemos en esa posición de un hombre del Renacimiento, viendo su mundo con las reglas, el juego de reglas y la sociedad en la que estaba envuelto. En cualquier relato iniciático, el reconocimiento de los estados negativos lleva a una purificación. Por eso Dante no estaba inmerso en el tema, sino reconocía los estados negativos. Y aún abandono del yo enfermo y viejo en favor de una nueva vida. O sea, la impresión que puede generar, de acuerdo a la concepción dantesca, es que el reconocer los estados negativos que tenemos nos ayudan a superar y abandonar esa parte de nosotros vieja y enferma que ya no nos sirve para una nueva etapa de nuestra vida. Fíjense que eso es muy frecuente en el tema de la problemática que a veces traemos, por ejemplo, desde niños o jóvenes y que hemos reprimido. Tenemos que hacer un trabajo para recuperar esas emociones que nos lastimaron, reconocerlas y aceptarlas. Eso nos libera. Dante aquí da la pauta de por qué su obra se maneja de esta manera. Ya al final, saliendo de los infiernos, se encuentran con el ángel que cuida la entrada y que les da paso al purgatorio. El purgatorio, ahí ven a las almas que se han limpiado, que merecen acercarse poco a poco al paraíso, porque han dejado toda esa parte pesada que los llevó a pasar por el infierno primeramente. En el purgatorio el sufrimiento es temporal. Es un medio de purificación que la propia voluntad del alma abraza ansiosa. La propia voluntad del alma abraza ansiosa. Tanto el infierno como el purgatorio deben atreverse para llegar al paraíso. Es inevitable. Y lo digo desde el punto de vista alegórico en nuestra naturaleza. Pasar por mi infierno es reconocer aquellos aspectos, observarlos, las cosas que he hecho, entender por qué llevé a cabo eso. Purgarme es tratar de transformar, limpiarlo, asumir que es mío y no lo proyecto hacia afuera ni culpo a nadie, sino me veo a mí mismo asumiendo y cargando esos actos que he reconocido y que me han llevado a pasar por esa etapa infernal, pero que ahora, debido a que lo he observado y lo he entendido y he tenido ese aspecto, y ahora me purgo de todo ello. Reconozco. Aquí lo vemos en diferentes procesos. Al viaje al paraíso está recibiendo a la barca de los ángeles que lo van a llevar
le van a llevar a los dos al paraíso, que son enviados por ya sabemos quién. Aquí está. Al final del encuentro con que le ayudó a llegar al frente a ella es Beatriz. Ella fue la causante, el alma, si podemos llamarlo así, de todo este tránsito, de todo este proceso de metamorfosis, de transformación, de dejar aquel aspecto del hombre viejo, de la personalidad vieja, para abrirse a lo bello, a lo superior, a lo divino. Y ese tránsito del alma hacia los mundos superiores, hacia los mundos, vamos a decir, divinos, termina la obra de Dante, finalmente con esta escena que es maravillosa. Enfrenta el centro de su naturaleza divina, aquel sol inmortal que ilumina a todos nosotros en el momento en que somos capaces de quitar la nube, la sombra que nos impide ver. Siempre ha estado iluminándonos, siempre ha estado guiándonos. Él es a la vez Beatriz y es Virgilio, y también es Dante, pues todos somos hijos de la fuente, de la vida una. Todo es espiritual, incluso lo infernal es espiritual, porque está hecho dentro de la fuente, del absoluto. Estamos, vamos a decir, existiendo dentro del plano de manifestación que el mismo absoluto irradió sobre sí mismo. Lo divino es nuestra naturaleza. Nuestros días son esa naturaleza divina. Que no seamos conscientes por vivir absortos en la personalidad, en sus necesidades, identificados con ella en la separatividad, es el primer escalón. No hay otra. No es que sea negativo, es que es necesario para vivir las experiencias que nos liberarán. Dante es un ejemplo de que en el Renacimiento no habían olvidado este tránsito, este proceso para ser verdaderamente seres humanos, para ser los seres espirituales que estamos viviendo la experiencia humana. Muchas gracias. Y solamente si hay algunas preguntas podemos abrir. Vamos a abrir los micrófonos. Muchas gracias, Isaac. Pucha, que y es conmovedor mirarse en esta obra como un espejo, ¿no? Y, y bueno, pues y uno se da cuenta que todavía en algunos temas somos tibios, como decías a la mitad, de que por comodidad a veces no nos enfrentamos a nuestra sombra. Bueno, y no es el tema de enfrentarse, ¿no? Es el tema de asimilarla, ¿no? Muy buena charla, Isaac, muchas gracias. Bueno, No, pues pues gracias gracias, a ustedes gracias por... porque son lo que enriquecen esta oportunidad de compartir con ustedes, ¿sí? Sí, Enrique, Enrique Hernández y luego Teresa Terrón. Por favor, adelante. Gracias, gracias, Jauri. Qué bueno que usted está ahí. Y también Platón es bueno, pero uno no puede preguntar a Platón. Entonces, Jauri, con respeto, entonces, ¿con quién uno tiene que arrepentir? Uno se tiene que arrepentir con la persona, volver donde ella, a decirle que uno la ofendió para poder salir de ese infierno. O uno reconocerlo y quedarse callado y ya. no es así tanto. Hay casos en que, como decía Ramana Maharshi, cuando alguien le preguntó que había cometido muchos errores y pecados en su vida y pues que no sabía cómo hacer para iniciar su proceso de cambio y eso. Y le dijo, mire, busca a la persona a la que te ofendió. Discúlpese y restituya si le dañó en algo. Y después olvídese de todo. Lo que daña a una persona es estar recordando el acto que hemos cometido. Entonces, esa es una forma de verlo.
La otra es trabajar con uno mismo, porque el acto lo emití yo, no la persona. Aunque el hecho de ir y buscarla y tratar de ponernos en paz es muy válido, pero más debo dirigir mi atención a mí mismo, porque yo emití esa acción que lastimó a la otra persona. Debo investigar por qué hay en mí que reaccionó. Normalmente la persona pudo haber sido mi espejo para mostrarme una debilidad y a mi personalidad no le gustó que la viera. Acuérdense que los demás actúan como espejo, me muestran cosas que a veces yo no quiero ver. Cuando alguien les haga algo y ustedes reaccionan, yo investigaría por qué reacciono. ¿Qué me hace mostrarme de esta forma ante esta persona? Si yo, pues, eh, siento mucho el daño que me quiere hacer, pero no es tanto el daño, sino la reacción mía interior. Algo se movió dentro de mí y la persona lo único que hizo es tocármela para que yo reaccione. Pero bueno, hay diferentes formas de poder resolver esa problemática, pero sobre todo centrados en nuestro ser interior. Gracias. Gracias, Enrique. Y luego está Teresa. Gracias, Auri. Teresa. Gracias. Muchas gracias, Isaac. Ya sabes que me encanta cuando te escucho, pero hay una cosa que yo he aprendido, que aunque tengamos problemas y a veces muy gordos, eso no significa que tu interior no trabaje. ¿Y cómo puedes trabajar? Antes hablabas tú de la iglesia. Sabes que yo he estado muy metida y estoy en una iglesia de mente abierta, ¿verdad? Pero ahora están abriendo más todavía. Pero hay veces algunas personas que nos venimos para arriba en una puestita que hay y me dicen, oh, yo no tenía ganas de venir a misa. Digo, ¿y por qué vienes? Y dice, no, porque así si vengo, pues ya de paso me tomo algo. Digo, ¿estás segura? Le dije yo. Y me dice, "Pues segurísima, si no, no entraría". Digo, vamos a ver. ¿Tú vienes a misa solamente pues porque te han metido en la cabeza que tienes que venir para ser buena? No, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la misa? Cuando tú sales de misa y subes una cuestita, te encuentras muchas personas ya que somos mayores que necesitan un brazo. ¿Se lo das? Y dices, oh no, yo no lo hago. Pues esa es la misa. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos nosotros las que tenemos un Dios interior, no existe otro. Dios es el amor, o como queramos llamarlo, pero somos nosotros los que tenemos que, como tú bien dices, trabajar con nuestro interior, no con nuestra mente. Nuestra mente nos lleva siempre a lo que no debemos estar. Hoy perdóname, pero me ha salido esto del alma. Muy bien, gracias, Tere. Nada. Dora, por favor. Gracias. Como siempre, tus conferencias son imperdibles, Isaac. Sí. Gracias, felicidades. Y en cuanto a lo de lo de tibio, lo que menciona en la lámina que pasaste, yo creo que hay una diferencia que tú nos podrías explicar más sobre ser tibio y elegir el camino del medio. Ah, sí, sí, sí. Sí, Mira, gracias. una cosa es ser indiferente al sufrimiento. O sea, tú ves una situación de sufrimiento y dolor de alguien y no querer entrar a defender a esa persona que es débil y que necesita apoyo. Hay un tema que vamos a repasar en el taller, en los dos talleres, sobre todo en el del libro rojo. El tema del sentido y el contrasentido. Y después
la tercera vía, que es el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Ese es el camino medio del Buda, no hay vuelta de otra. Él lo enseña así. El tema que tenemos es que nos vamos a los extremos y por el mecanismo más fácil de justificar o de criticar o de juzgar a alguien, no me detengo por esa tercera vía, sino que o uso, es muy bueno o es muy malo, y no le busco mucho. Probablemente para no pensar demasiado, no reflexionamos mucho. Y es cierto que esa vía es importante. Por ejemplo, les pusimos esto lo vamos a tratar ahora en el taller, pero el ejemplo que les puse fue el siguiente, uno que vimos en Cochabamba. Un chico dice, yo tengo una pareja, pero me encuentro con otra chica y me gusta, me atrae. ¿Vale? Y me atrae. ¿Cómo sería? El sentido sería que tú no hicieras nada porque tienes una pareja. El contrasentido es que sí, le hicieras algo, hablaras con esa chica y engañaras a tu pareja. ¿Cuál sería el suprasentido? Que yo me cuestionara y dijera, ¿por qué me interesa esa chica si tengo pareja? Probablemente mi pareja ya no la quiero lo suficiente. O sea, la diferencia está en que me mantengo al margen y no hago nada porque yo tengo pareja, o actúo a pesar de tenerla y engaño a mi pareja. Pero la tercera vía es importante. Me ayuda a reflexionar y decir, ¿por qué me atrae esa chica si yo tengo mi pareja? Entonces me hace reflexionar respecto a ella y me doy cuenta que esa vía era importante, la tercera vía. Jung dice es la que nos acerca a Dios. Es interesante el punto, cuando lo veamos en el taller lo vamos a analizar con más calma. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Ahora, a ver, Vilma. Hola, gracias, muchísimas gracias, Isaac. Primero, quisiera pedirte un favor, si sería posible poner otra vez, compartiendo la pantalla, la diapositiva o la página anterior a esta que decía tanto el infierno como el purgatorio. Decía, deben atreverse o tal vez atravesarse para llegar al paraíso. Había algo antes de esa página. ¿Podríamos verla, por favor? A ver, déjame ver. Sí, se puede. Sí se puede, porque no he excluido de verlas. El purgatorio y el sufrimiento es temporal. Es un medio de purificación que la propia voluntad del alma abraza ansiosa. El sufrimiento, incluso nuestro plano, es temporal. Esta obra habla de tanto en el plano material como en el plano, vamos a decir, de descripción que hace del paraíso de Dante, que tiene mucha relación con la forma y la versión que en aquella época la versión teológica tenía. El purgatorio, el limbo todavía se manejaba. Bueno, había varios conceptos. Pero es obvio que es temporal el sufrimiento. ¿Para qué? Porque es necesario. Blavatsky lo dice muy bien en Antropogénesis. Sin el sufrimiento no habría avance evolutivo, porque la persona no haría nada por mejorar. Quita el sufrimiento, quita el mal. Desaparece el bien. Y si desaparece el bien, seríamos seres como inmovilizados para tomar decisiones o para vivir conscientemente, porque no habría ni autoconciencia. La polaridad bien y mal genera autoconciencia junto con la mente. Entonces, ahí está la clave, vamos a decir, o una de las claves. Muy bien. Muchísimas gracias, Isaac. Muy, muy, muy lindo. Realmente ha sido como un anillo al dedo la reflexión que me has dado en este momento. Guillermina, por favor. Sí, Isaac. Realmente es una gran oportunidad
tenerte en vivo y en directo en La Paz, Bolivia. Te quiero decir que estamos muy contentas de verte y poderte abrazar. Una pregunta respecto a la última parte que nos hablaste de pedir perdón para aquellos que hemos dañado. En una reunión que tuve la oportunidad hace tiempo de estar, nos pasaron una meditación, creo que era de Cedeño, en donde se dice: perdono a todos y me perdono a mí mismo de todo error. Y yo dije, qué cómodos. Hacemos de todo y en una meditación decimos, los perdono y me perdono. Yo lo vi muy cómodo en ese momento, no lo abarqué. Pero ¿tú qué piensas de esa invocación? El tema del perdón es un tema complejo porque algunos hablan que yo no soy, por ejemplo, cuando hablas del perdón a tus padres porque tus padres te hayan dañado, una cosa así, tú no tienes la posición para pedirle perdón a tus padres, ¿no? Tus padres son en sí elegidos por tu alma y son los mejores que pudiste haber tenido. Estoy poniendo un ejemplo. Básicamente, perdonarme a mí tiene que ver mucho más con pedir perdón a todos, aunque no lo descarto como el caso que llama Ramana. Porque la parte interior, acuérdate lo que dice el tema de la culpabilidad de la parte superior en nosotros. La mente superior o el Cristo interior, lo que queríamos llamar, es semi-culpable de mis propios actos como personalidad porque no pudo influir en mí para que yo no lo llevara a cabo. Entonces, yo pienso que el perdonarme a mí mismo es perdonar esa parte de mí que ha sido ofendida, que es santa y divina y que yo no fui capaz de dominar mi divinidad y cometí un fallo y lastimé a una persona. Esa parte merece ser perdonada para mí, la parte interior, que realmente es la responsable, es la que nos mueve, es la que nos lleva, y que al final, si queremos hablar de nuestro destino, es la que inspira el camino que seguimos, y nosotros de alguna forma vamos siguiendo. Perdonar a todos puede ser muy general, ahí estoy de acuerdo contigo. Aunque la idea era que no tenga uno, eso es un punto que a veces puede resultar raro, no tener vamos a decir, no guardar rencor por nadie. A veces no tenemos eso de que no podemos tener rencor. A mí me pasa eso. No tengo rencor, aunque me hagan algo. ¿Por qué? No lo sé. Fue una parte que se fue desarrollando quizá con el trabajo que estamos haciendo en la sociedad. Pero, ¿de qué perdono a alguien o a muchos si cada quien tiene dentro de ellos el jurado, el defensor, el fiscal y el juez? Ahora, que es para que yo me sienta mejor, para sentir un poco que perdono al mundo. Es un cuestionamiento que yo lo pondría entre comillas para analizar. Pero el autoperdón sí es muy importante, Guillermina. Te sentirás más en paz contigo porque esa parte al final es la que está ahí sosteniéndonos, nos sostiene, nos inspira, nos guía. No interviene porque esa es la libertad que tenemos, vamos a decirlo así, pero se hace corresponsable con nosotros. A esa parte yo al menos he estado por mucho tiempo perdiéndole perdón por muchas acciones que a veces por ignorancia llevamos a cabo. Y nos da más paz de la que no nos imaginamos. Ya el hecho de reconocer que eso está ahí nos hace sentirnos realmente colaboradores de lo superior que hay en nosotros. Gracias. Gracias, Muchas Guillermina. gracias. A ver, sigue Angélica o José Luis y después Alfredo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia, maravillosa, con mucha reflexión muy profunda a partir de esta gran obra de arte. Mi pregunta es, ¿cómo se puede integrar la luz y la sombra en el interior de nosotros mismos? ¿Cómo trabajar con estas dos fuerzas?
ese es el tema de uno de los talleres que vamos a ver. Mira, en la obra teosófica es parte de toda la esencia de la parte de la teosofía tiene que ver con esos aspectos, ¿no? La vida una, que algunos le pueden llamar Dios, el logos, el primer logos, de esa vida una, de esa única fuente emana la luz y la oscuridad. Y después emana la mente, porque es la polaridad de luz y oscuridad la que me permite incluso que la mente actúe y tenga yo autoconciencia. Sin luz y sin oscuridad no habría conciencia. Quita la oscuridad que tantas veces se repite por ahí en algunas tradiciones. ¿Qué queda? No hay luz, porque no la reconocerías. Necesitas la sombra de la oscuridad para reconocer la luz. O sea, reconoces el amor si no hay, no sé, odio o algún otro sentimiento que lo neutralice. O felicidad, tristeza. Quita la tristeza, que es la felicidad. O sea, en esa dualidad que nos movemos, en todos los campos casi siempre, lo más fácil que ha sido para el ser humano es ubicar, cuestionar y juzgar, arguyendo o es por un lado o es por el otro, pero nunca cuestionándose que esos aspectos en el extremo deberían verse desde otra manera y deberían en el sentido de recomendación que hacen las tradiciones, ¿no? En esa, yo le llamo una zona gris, que alguien lo patentó y en alguna charla yo me quedé con ella, una zona gris, en que los dos aspectos son muy importantes y que sin dejar la oscuridad, ¿cómo se puede hacer? Tienes que analizar y trabajar los aspectos. Por ejemplo, la sombra tiene una función en nosotros, o la parte oscura en tu naturaleza, como ponerte obstáculos para que puedas crecer, porque los tienes que ir venciendo, etcétera, etcétera. Sí, si pudieras, bueno, no sé si no estás en Bolivia, pero si pudieras estar en ese taller, bueno, te puedo mandar un material. A lo mejor te mando un material, ¿sí? Muchísimas gracias, me encantaría porque estoy en México. Estás en México, no te preocupes. Voy en septiembre. Fantástico. Y sí, voy a estar en un retiro en Puebla. Ya lo podemos ver. Maravilloso. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Isaac. A usted, Angélica. Linda tarde. José Luis y después Alfredo. Sí, gracias, Isaac. Al escucharte durante la conferencia, recordé que en los estados post-mortem, después de que desencarnamos, bueno, el alma se libera de la prisión del cuerpo, ¿no? Y además, y de la personalidad, de la influencia de la personalidad, entonces el alma tiene plena conciencia y uno de los primeros estados post-mortem es justamente el Kamaloka, en el que rendimos cuenta, pero no nos rendimos cuenta a nosotros mismos de todo lo que hemos hecho en la vida que acaba de terminar. Y yo tengo la idea de que el alma, al tener plena conciencia de lo que hizo y las consecuencias de esos actos buenos y malos, pues de los malos posiblemente es un infierno, ¿no? Para el alma, porque se da cuenta de la dimensión y las consecuencias de los hechos que hicimos, ¿no? Entonces, no sé si es una buena comparación para entender también el tema de esta obra, ¿no? Que es la Divina Comedia. Sí, en realidad todo el proceso de la Divina Comedia está muy relacionado con la enseñanza oculta. Casi todos estos personajes del Renacimiento habían leído mucho a los neoplatónicos y a las tradiciones antiguas, como a Platón y a los presocráticos. O sea, esa enseñanza se ha transmitido a los misterios de todos los pueblos. Se transmite desde la antigüedad, no con tanta confusión como ahora se transmite, pero ahora está muy ligada a cuestiones dogmáticas y son respetables. Yo, como siempre lo he dicho, para mí la religión es una expresión, es una forma que permite la expresión de lo divino en mucha gente. Pero a veces se acuñan palabras y términos que pueden confundir. Y el caso del bien y el mal es un tema complejo.
acusar a la serpiente del paraíso, que es el demonio, Lucifer. ¿Qué haríamos si no hubiera habido serpiente? Pregúntense. Una preguntita por encima. No habría autoconciencia. El árbol del bien y del mal. A mí una vez un sacerdote, yo le cuestioné eso y le dije, ¿por qué se considera el pecado original haber tenido autoconciencia? Y él pues no me podía decir muy bien. Me dijo, es que se adelantaron, no sé qué, debía haber esperado más tiempo en la evolución. Bueno, es un tema que puede presentarse a debatir, pero lo que sí puedo decirte es que sí. La famosa serpiente, que no era una serpiente, es un símbolo de una jerarquía sabia, porque la serpiente tiene un símbolo dual y en cierta forma es superior. Entonces, aquí jugamos un poco, y no es mi opinión, solo es la opinión de este famoso mitólogo norteamericano que ha escrito mucho sobre mitología y tiene varios tomos, Joseph Campbell, ¿no? Entonces ahí, y otros autores, y Madame Blavatsky, una cantidad de filósofos que alegan y cuestionan ese tema. Pero sí sirve lo que has acabado de decir, José Luis, para poder entender que ese proceso, pues todos lo llevamos nuestro infierno a veces cada día en nuestra vida, porque estamos sufriendo, porque estamos cometiendo. Y hablabas que decía que el infierno para los humanos está aquí en la tierra. Hay otro especial, pero este es el que vivimos la mayoría. Y es el infierno que observamos cada día. Y tú puedes decir, pues yo estoy como en una etapa de purgatorio porque yo puedo resolver varias debilidades, pero hay gente que vive en el infierno, sufriendo constante, limitada, haciendo actos y cometiendo actos que no podríamos creer, pero sus necesidades y su manera de ver el mundo están ligadas a esa visión. Es muy fácil juzgar a alguien que comete un error cuando tú no sabes lo que hubo atrás para cometerlo. Para mí ha sido una de las lecciones más grandes de experiencia que Sala Edad me lo ha dado. Juzgar abiertamente y libremente, ese es un asesino, ¿no? Prometo. Yo no digo que no hay asesinos. ¿Qué le llevó a matarlos? ¿Qué fue? ¿Por qué lo hizo? Quizá defendió a alguien, quizá protegió a alguien. Y a veces somos muy fáciles, como el bien y el mal, de decir, ese es un asesino y lo señalamos. Bueno, José Luis, gracias. Gratis, gracias. Alfredo, perdona, por favor. Excelente su conferencia, profesor, como siempre. Mi pregunta es si podemos catalogar a la Divina Comedia como una novela iniciática. Sí, hay autores que incluso alguna vez vi una obra que hablaba, ¿no?, sobre ese enfoque que tú estás dando, ¿no? Porque, obvio, en la época de la Florencia del Renacimiento y de estos grandes protectores de la cultura y de la ciencia, y que estaba incluido Leonardo da Vinci, Botticelli, Miguel Ángel, el Dante también, pues los Médicis habían atraído a toda esa cantidad de luminarias en el campo de la escritura, del arte, de la arquitectura, y había conocimientos que se ocultaban porque la iglesia era dura para poder registrar. Y es por eso que hay autores que hablan de que se puede considerar que incluso la otra novela, como el Quijote, tiene rasgos de iniciación también, porque el Quijote es la parte superior, el ser divino, y Sancho es la personalidad, ¿no? Entonces, esas novelas que están como escondidas, los significados tienen un impacto en la sociedad y llegan a mucha gente y les dan cierta aspiración, que ese es el objetivo quizás del escritor. Sí podemos hacerlo, Alfredo, yo al menos sí estoy de acuerdo, después de haber analizado la obra hasta cierto punto. Muchas gracias, profesor, como siempre. Gracias a ti, Alfredo. Bueno, ya no hay más preguntas. Quisiera agradecerles a José Luis, a Chuy, que ha estado ahí atendiendo, y a todos los que han aguantado esta charla. Va a haber quizá otra, ¿no, José Luis? Sí, correcto, Isaac. Mañana tenemos una charla relacionada a lo que no vemos del genocidio de Gaza, ¿no?
Entonces están invitados y vamos a pasar la invitación por los diferentes grupos de WhatsApp. Bueno, Gracias. Muy bien, yo me quiero despedir de todos para mañana. Y por supuesto, no dejemos a un lado las recomendaciones que hace ahora sí que Dante en su obra, que como dijo Ricardo, hay algunos elementos iniciáticos en esa obra que estaban envueltos en el proceso del Renacimiento, en los nuevos movimientos que estaban surgiendo después de la Edad Media. A mí me gusta la obra porque tiene muchos elementos, como hay otras que también los tienen. Era la manera de transmitir la enseñanza, ¿no? Como ocultarla, porque pues había ahí celadores que no les agradaba que se hablara de esos temas. Pues gracias a todos y nos vemos el día de mañana.